A veces, el dolor más profundo no es una herida que sangra, sino una sombra que te acompaña en silencio, como si dijera, tú estás vivo. Si sientes que el mundo te ha olvidado, que la soledad te abraza con fuerza, no te confundas. Esa herida que arde en tu interior no es señal de debilidad, sino la prueba de que estás creciendo, de que estás despertando a una verdad que solo el silencio puede revelar. El estoicismo no es solo resistencia, es la luz que ilumina tu camino en medio de la tormenta, la llama que transforma el sufrimiento en fuerza. Cuando te duelen las heridas del alma, en ese mismo instante estás en proceso de renacer, de convertir el dolor en tu mayor maestro. Porque solo quien ha sentido la oscuridad puede apreciar la claridad que viene después. Tú estás aquí, luchando, aprendiendo, transformándote. Y recuerda, no hay mayor poder que aquel que nace desde el silencio interior, desde la dignidad que nadie puede arrebatarte. El dolor no es un enemigo, es un maestro disfrazado. No lo rechaces, no huyas de él. Porque en ese sufrimiento, en esa herida que arde, yace la oportunidad más profunda para crecer. La vida no te golpea al azar, cada golpe, cada pérdida, cada lágrima, tiene un propósito. Es la forma en que el universo te dice, aquí está tu oportunidad de despertar. No olvides que la adversidad no busca destruirte, sino revelar quién eres en realidad. El estoicismo nos enseña que no controlamos lo que sucede, pero sí cómo respondemos. La verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en aceptarlo con dignidad, en entender su mensaje. Cada vez que sientes que el peso del mundo te aplasta, recuerda, esa carga está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu. La dificultad es el yunque donde se forja la verdadera resistencia. No temas al sufrimiento, porque en él reside la semilla del cambio. La aceptación no significa resignarse, sino reconocer que las heridas son parte del proceso. Como decía Marco Aurelio, la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. La diferencia entre quienes se rinden y quienes avanzan radica en esa capacidad de entender que el dolor, en su esencia más pura, es una señal de que estás en camino hacia tu mejor versión. No te desanimes cuando el corazón duela. La herida más profunda puede convertirse en la fuente de tu mayor poder. Solo cuando aceptas que el sufrimiento tiene un propósito, puedes dejar de resistirte y empezar a aprender de él. Porque en esa aceptación, en esa comprensión, yace la verdadera libertad, la libertad de ser, de crecer, de convertir la oscuridad en tu aliada. Tu mente es tu fortaleza más poderosa, o tu cárcel más opresora. La diferencia radica en cómo la entrenas, en cómo la dominas. En la adversidad, cuando todo parece desmoronarse, allí es donde el autocontrol revela su verdadera esencia. No son las circunstancias las que te rompen, sino la forma en que tú reaccionas ante ellas. La mente que se mantiene firme, que no se deja arrastrar por el caos emocional, es la que construye su propio refugio en medio de la tormenta. El autocontrol es una decisión. Es un acto de voluntad, una disciplina que se cultiva día tras día. No es negar el dolor ni reprimir las emociones, es entenderlas, observarlas y elegir conscientemente no dejarse vencer por ellas. Sé que te sientes vulnerable, que el mundo te ha puesto a prueba. Pero recuerda, la verdadera fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar en presencia de él. La mente que domina sus impulsos, que no se deja dominar por ellos, es la que consigue mantenerse en pie cuando todo se tambalea. Epicteto nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La batalla no está afuera, sino dentro. En la mente, en esa esfera donde se juega toda nuestra historia. Cuando aprendes a refugiarte en tu interior, en ese espacio de calma, de claridad, nada puede desestabilizarte realmente. La adversidad puede azotar, pero si tú tienes control sobre tu mente, tienes control sobre tu destino. No permitas que el caos externo te robe tu paz interna. La verdadera fortaleza surge cuando comprendes que ninguna tormenta puede destruirte si mantienes la mente en control. La serenidad no es la ausencia de lucha, sino la victoria sobre ella. Y esa victoria comienza en tu interior, en esa decisión consciente de no dejarte arrastrar por las olas del miedo, del enojo o de la desesperación. Porque en ese acto de autocontrol, en esa elección de ser dueño de ti mismo, resides tu mayor poder.
Soltar no significa rendirte. Significa liberarte de las cadenas que tú mismo te has puesto. La dignidad no reside en aferrarse, sino en saber cuándo es momento de dejar ir. Cuando alguien te hiere, cuando una situación te desilusiona, la verdadera prueba de tu carácter es cómo manejas ese impulso de aferrarte, de resistirte al cambio. La resistencia al desapego solo alimenta el resentimiento, y el resentimiento es una prisión que tú mismo construyes con cada pensamiento que se aferra al pasado. El estoicismo nos enseña que la vida es un flujo constante, un río que nunca se detiene. Quien intenta detenerlo, solo se ahoga en su propia ilusión. La dignidad consiste en aceptar lo que no podemos cambiar, en entender que la paz interior solo llega cuando dejamos ir con firmeza, sin resentimientos, sin heridas abiertas que nos consumen desde adentro. No te aferres a lo que te duele, a lo que te limita, porque eso solo alimenta la tristeza y la impotencia. Recuerda, quien se aferra, también se esclaviza. La libertad verdadera es aquella que nace del acto consciente de soltar. Cada vez que decides dejar ir, estás diciendo, no soy mis heridas. No soy lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Eres mucho más que esas circunstancias, mucho más que ese dolor que parece insuperable. La dignidad está en mantener la postura firme, en decirle al mundo y a ti mismo, aquí y ahora, libero lo que no puedo controlar. No permitas que el resentimiento te robe tu paz, porque ese resentimiento solo alimenta la sombra que te aleja de tu verdadera esencia. La fuerza no está en cargar con el peso del pasado, sino en soltarlo con determinación y sin arrepentimientos. La verdadera fortaleza radica en esa capacidad de dejar ir, de respetar tu propio proceso, de entender que la dignidad no se demuestra en la resistencia, sino en la aceptación valiente. Solo así podrás avanzar con la cabeza en alto, con la mirada fija en el horizonte de tu propia libertad. En medio del sufrimiento, cuando las heridas parecen imposibles de sanar, allí es donde la verdadera transformación comienza. El silencio no es vacío, es el espacio sagrado donde la mente se calma, donde el alma se escucha a sí misma más allá del ruido del mundo. Cuando todo parece derrumbarse, aprende a detenerte, a cerrar los ojos y a escuchar esa voz interior que nunca se ha ido, esa voz que te susurra, todo pasa, solo tú permaneces. El sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad disfrazada de dolor. Es la prueba que impulsa a tu espíritu a despertar. La reflexión es la llave que abre esa puerta oculta dentro de ti, esa puerta que te lleva a la fortaleza que siempre ha estado allí, esperando ser descubierta. La verdadera fuerza no surge en la euforia, sino en la calma que se cultiva en los momentos más oscuros. La calma en el silencio, en la contemplación profunda, te permite extraer las lecciones que el sufrimiento trae consigo. Recuerda, el estoico no evita el sufrimiento, lo enfrenta y lo transforma. La reflexión es el acto consciente de convertir la angustia en sabiduría. Es en esa introspección donde el dolor se disuelve en conocimiento, donde cada lágrima se convierte en un paso hacia la autocomprensión. La fortaleza interior no es la ausencia de lágrimas, sino la capacidad de llorar sin perder la visión de tu propósito. Es entender que, en la quietud del alma, en ese silencio profundo, germina el poder que ninguna tormenta puede destruir. No temas al sufrimiento, abrázalo con la firmeza de quien sabe que en esa prueba reside la oportunidad de crecer más allá de lo que imaginaste. Cuando aprendes a transformar el dolor en reflexión, construyes una muralla invisible que nada puede derribar. La verdadera resiliencia no es solo resistir, sino convertir cada herida en una fuente de sabiduría, en un recordatorio de que, en el silencio y en la reflexión, reside la fuerza que te eleva por encima de cualquier adversidad. En las horas más oscuras, cuando la tormenta parece no tener fin, allí es donde nace la oportunidad más grande para renacer. La derrota no es el fin, sino el comienzo de una nueva historia, una que tú mismo escribirás con cada decisión que tomes. La vida golpea fuerte, pero tú tienes el poder de levantarte, de transformar cada caída en la base sólida de tu futuro. No permitas que el desánimo te convierta en prisionero de tu propio dolor. La resiliencia no es solo resistir, sino usar la adversidad como el campo de entrenamiento donde forjas tu carácter. El estoico sabe que después de la tormenta, la calma llega solo para quienes tienen la valentía de seguir adelante. La derrota puede ser un maestro cruel,
pero también uno sabio, si aprendes a escuchar sus enseñanzas. Cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de angustia, es un recordatorio de tu capacidad de soportar, de adaptarte y de crecer. La verdadera fortaleza no radica en evitar la caída, sino en levantarse con más fuerza, con más sabiduría, con más dignidad. Construir desde la derrota requiere una mentalidad firme, un compromiso inquebrantable con uno mismo. No te dejes definir por los golpes del destino, sino por tu respuesta a ellos. La resiliencia no es una cualidad que se hereda, sino una decisión diaria de seguir luchando, de transformar el dolor en poder. Porque en esa capacidad de reinventarte, en ese acto de levantarte con el corazón en la mano y la mirada en el horizonte, resides tu verdadera grandeza. Recuerda, las tormentas no vienen para destruirte, sino para mostrarte de que estás realmente hecho. Cada vez que te levantas después de caer, fortaleces esa parte de ti que ningún enemigo externo podrá tocar. La derrota solo es un capítulo, no la historia completa. La historia la escribes tú, con cada acto de valentía, con cada decisión de seguir adelante, con cada momento en que eliges construir en medio del caos. La verdadera victoria no está en evitar las caídas, sino en cómo las utilizas para elevarte más alto que nunca. Recuerda, cada herida, cada lágrima, cada momento de sufrimiento son semillas de tu transformación. No permitas que el dolor te consuma, conviértelo en tu combustible, en tu motor para seguir avanzando. La verdadera fuerza reside en tu capacidad de aprender, de aceptar y de crecer desde la adversidad. En ese proceso, te vuelves más firme, más digno, más dueño de ti mismo. No busques fuera lo que solo puede encontrarse en tu interior, la paz, la resiliencia y el poder de seguir adelante. Este es tu momento. No te detengas. Aprovecha cada lección, cada caída, cada lágrima, porque en ellas estás forjando la versión más fuerte de tu alma. La vida no espera, tú tampoco deberías. La grandeza solo se alcanza cuando te levantas una y otra vez, con el corazón firme y la mirada puesta en lo que aún está por venir. Es hora de convertir tu sufrimiento en tu mayor victoria.